Hoy quiero hablar acerca de uno de los episodios más dramáticos en la vida del pueblo de Israel. Pero primero vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tú nos has escogido, nos has llamado. Gracias, Señor, porque si estamos aquí es por tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros, Señor. Oh Dios, yo quiero pedirte que tú nos ayudes a no ser rebeldes a tu voz, que no seamos rebeldes a tu llamado, que no seamos rebeldes a tu voluntad, sino que podamos escuchar tu voz con oído atento para obedecerte. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Padre, yo quiero pedirte que me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Oh Dios, ayúdame a ser sensible a la voz de tu Espíritu, para que a través de mí tú puedas hablar aquello que tu pueblo necesita, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones, Señor. Y yo te pido también que tú protejas tu semilla de los pájaros del maligno para que no se la puedan comer. Y que tu semilla pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Yo reprendo todo espíritu inmundo, todo lo que tiene que ver con el principado de tiniebla. Yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera de este lugar. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que tú vivifiques tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Os decía que en esta mañana quiero hablar acerca de uno de los episodios más dramáticos en la historia del pueblo de Israel, porque este episodio supuso retrasar los planes de Dios 40 años y supuso también que toda la generación que había salido de Egipto fuera muriendo por el desierto sin poder entrar en la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. Y estoy refiriéndome al episodio en el que Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra prometida. Así que para poder hablar mejor de este episodio, habría que leer los capítulos 13 y 14 de Números. Pero para no alargarme demasiado, vamos a leer solamente los versículos que me parecen más importantes para el mensaje que voy a traer hoy. Pero os recomiendo que podáis leer los 2 capítulos enteros en vuestra casa para tener una visión más clara y más completa de todo lo que ocurrió y de las consecuencias que trajo lo que hicieron los espías. Vamos a leer versículos del capítulo 13 y del capítulo 14. Entonces, vamos a empezar leyendo Números, capítulo 13, versículos 1 al 3. Al 3. Dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora vamos a leer versículos del 17 al 20. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Saltamos al versículo 25, ya hasta el versículo 32. Versículo 25 al 32 dice: al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los
los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora saltamos al capítulo 14 y vamos a leer versículos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros. No los temáis. Entonces toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. De esta historia quiero resaltar algunos puntos que creo que son muy importantes que los tengamos en cuenta. El primer punto que quiero resaltar es que podamos responder a la pregunta: ¿quién envía a los espías? ¿O de quién parte la idea de enviar espías? Algunos creen que Moisés cometió el grave error de enviar espías a la tierra prometida, porque dado que Dios iba a pelear por su pueblo y le iba a dar la victoria, ¿para qué necesitaban enviar espías para reconocer la tierra si Dios iba a pelear por ellos y les iba a dar la victoria? Y Dios conocía perfectamente la tierra. Este es un razonamiento bastante lógico, pero parte de una premisa equivocada. Porque según relata el versículo 1, la idea de enviar espías no partió de Moisés, sino que partió de Dios. Así que cabría preguntarse: ¿por qué o para qué quería Dios enviar espías a la tierra prometida? ¿Realmente es que Dios no conocía cómo eran los habitantes de la tierra? ¿Es que quizás Dios no sabía que eran ciudades fortificadas y que estaban bien defendidas? Evidentemente Dios sí que sabía todo esto, porque Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Así que insisto en la pregunta: ¿por qué o para qué quería Dios enviar espías a la tierra prometida? ¿No parece un poco difícil de entender? Porque normalmente se envía espías para saber cómo pelear contra una nación, para poder descubrir los secretos de la nación enemiga, para poder conocer cuáles son las defensas con las que nuestro ejército se va a encontrar. Pero
Todas esas cosas Dios las sabía ya. ¿Para qué Dios necesitaba enviar espías? Pues fundamentalmente por dos razones. ¿Sabéis lo que es la premiere de una película? ¿Sabéis lo que es la premiere de una película? Cuando se fabrica una película, y no digo que se rueda una película, porque si se rueda una película suena a que se rueda desde el principio al final, pero las películas no se ruedan así. Las películas se fabrican, porque ruedan una escena aquí, otra escena aquí, otra escena aquí, otra escena de allá, una escena del mes pasado, otra escena del año que viene, sin ningún orden. Y luego en los talleres de producción empiezan a editar y a pegar, coger trozos de película y editarlos. Cuando la película está terminada, antes de que salga en los cines, se proyecta una vez, que normalmente la suele ver el director, el productor, los actores y invitados especiales para ver la proyección de la película como ha quedado. Eso se llama la premiere. Bueno, pues aquí el propósito de Dios, o uno de los propósitos de Dios, era enseñar la premiere a su pueblo, a 12 espías, de lo que iba a ser la tierra que Dios les iba a dar. Dios quería que recorrieran la tierra para que de verdad se dieran cuenta que era una tierra que fluía leche y miel, como Él les había prometido. Porque hasta ahora solo eran palabras que habían oído. Y Dios quería que antes que todo el pueblo entrara en la tierra, estos 12 hombres tuvieran el privilegio de ver la bendición que suponía esta tierra, que era una tierra que verdaderamente fluía leche y miel. Es decir, era una tierra muy fértil, en la que serían bendecidos con todas las riquezas de la tierra. Daros cuenta que Israel era fundamentalmente agrícola y ganadera. Luego, el que la tierra fuera fértil era fundamental para obtener bendición, porque de esta manera las cosechas producirían mucha cantidad y de buena calidad el fruto, pero además, si la tierra era fértil, produciría suficiente pasto para todos los ganados que habían en Israel. Que la tierra era muy fértil. Podéis verlo en vuestras casas si leéis los pasajes enteros, los 2 capítulos. Podéis daros cuenta de lo fértil que era. Yo quiero que penséis en los racimos de uva. ¿Cuánto pesa el racimo de uva más grande que habéis visto vosotros? Que habéis comprado en la tienda. ¿Cuánto pesaba el racimo más grande? ¿Alguien me puede decir? ¿Tanto llega a pesar un racimo? ¿2 o 3 kilos llega a pesar? Sí, puede pesar. ¿Puede pesarlo? Bueno, pues daros cuenta cómo era el racimo que se encontraron en la tierra prometida, que lo tuvieron que atar a un palo y llevar entre 2 personas. Así era el racimo que cogieron de la tierra prometida, lo cual demuestra la gran fertilidad y la gran bondad de esa tierra. La segunda razón por la que Dios quería enviar espías a reconocer la tierra era para mostrar su poder y su gloria. Porque yo quiero que me digáis, si yo digo que yo soy muy fuerte, ¿cómo os demostraría mejor mi fuerza? ¿Aplastando una hormiga o peleando contra un león y venciéndolo con mis manos? Entonces Dios quería que estos 12 espías vieran lo fortificadas que eran las ciudades y vieran la gran estatura de los enemigos, para que al obtener la victoria pudieran dar mayor gloria a Dios, que les iba a permitir vencer a esos pueblos mucho más fuertes y mejor armados que ellos. Cuanto mayor es el enemigo, mayor gloria es para el vencedor. Y Dios nunca ha querido compartir su gloria con nadie. Él siempre quiere recibir toda la gloria y toda la honra. Y el propósito de Dios al enviar a estos
Josué y como hizo Caleb. Después de describir la realidad, porque que habían gigantes era una realidad, que habían ciudades fortificadas era una realidad. Pero lo que Dios esperaba de los espías es que después de describir la realidad, dijeran lo que dijo Josué y lo que dijo Caleb, que hemos leído al final. Quería que les dijeran: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Eso es lo que quería, lo que Dios quería, para poder Él ser glorificado en esta situación tan complicada. Yo me pregunto, ¿quiénes eran los espías para juzgar si Dios era capaz o no de vencer a los enemigos? ¿Quién les había pedido su opinión en cuanto a la batalla? Lo que Moisés les dice cuando los envía es que traigan informes, no que juzguen la situación. ¿Quién les había pedido su opinión? El propósito de Dios era que confiaran en Él y lo glorificaran. A lo mejor puedes pensar, bueno, es que es normal que al ver ciudades tan fortificadas y a gigantes bien armados defendiendo estas ciudades, les asaltaran dudas. Esto es muy humano, es normal. Pero si tienes este pensamiento, si crees que es normal que ellos dudaran al ver el problema tan grande de las ciudades tan fortificadas, yo quiero preguntarte, ¿no habían visto estas mismas personas cómo Dios había derrotado a los egipcios y había derrotado a los amalecitas? Estos hombres lo habían visto. ¿No habían visto ellos cómo Dios había traído las plagas sobre Egipto? Lo habían visto. ¿No habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo y ellos pasaron en seco, ni se mancharon los pies de barro siquiera, mientras que cuando pasaron los egipcios el mar se cerró y los ahogó a todos? ¿No lo habían visto? Claro que lo habían visto. Y por último, cuando se juntaron debajo del monte Sinaí y vieron la gloria de Dios, que la tierra comenzó a temblar, el fuego caía sobre el monte Sinaí. ¿No vieron la gloria de Dios? Sí la vieron. Luego no tenían excusa para dudar del poder de Dios, de que Dios iba a derrotar a sus enemigos, porque Dios se lo había prometido. Dios les había dicho que esa tierra era la tierra que Él les iba a dar. Josué y Caleb vieron los mismos problemas, vieron las mismas ciudades fortificadas, vieron los mismos gigantes, pero ellos cumplieron con el plan y el propósito para el cual Dios los había enviado, de darles la gloria a Dios, que es infinitamente más fuerte que el más fuerte de los enemigos. El segundo punto que quiero resaltar en este episodio es acerca de la condición de los espías, porque ¿qué condición tenían todos los espías? Había algo que era común a todos ellos. Todos ellos eran príncipes de su pueblo. Cada uno de ellos era un príncipe de una de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué es importante el hecho de que eran príncipes? Y sabemos que es importante porque el texto lo repite varias veces al principio. Y cuando la Biblia repite algo varias veces es para que nos demos cuenta que lo que va a decir o lo que se está diciendo es muy importante. La importancia reside en el hecho de que los espías no eran cualquier persona. Porque quizás la reacción que tuvieron los espías se podría haber esperado de unos don nadies del pueblo. Pero ellos eran príncipes del pueblo.
Es decir, eran los líderes del pueblo, por lo que de ellos se esperaba que fueran espirituales y que conocieran a Dios. Lo que Dios esperaba de los espías es lo que hicieron Josué y Caleb. Dios esperaba que los espías, después de describir la realidad, incitaran al pueblo a confiar en Dios, porque Dios es el Todopoderoso y los príncipes, los líderes, ejercen mayor influencia sobre el pueblo que un simple ciudadano. Dios no quería que cerraran los ojos a la realidad. A veces pensamos que los cristianos, por ser cristianos, tenemos que ser ciegos y tontos, y que por ser cristianos no nos damos cuenta de la realidad. Pero el ser cristiano no nos ciega a la realidad. Como los ojos de Josué y Caleb no fueron cegados a la realidad. Lo que Dios quería es que después de describir la realidad que vieron con sus ojos como lo habían hecho, en vez de infundir temor en el pueblo y desconfianza hacia Dios, hubieran infundido confianza en Dios y le hubieran dado la gloria a Dios, como hicieron Josué y Caleb. Dios sabe que el pueblo pone los ojos en sus líderes. Por eso Él había escogido a príncipes para esta labor. No le dijo a Moisés: escoge los 12 primeros que se te ocurran en el pueblo. Dios le dijo a Moisés: escoge 12 príncipes del pueblo. Porque sabía que el pueblo pone sus ojos en los líderes del pueblo. Y de esta manera resultaría más fácil infundir confianza en Dios y guiar al pueblo a confiar y a obedecer en Dios. Vosotros imaginaros que hubieran sido 12 don nadie, 12 cualquiera del pueblo a espiar la tierra, y hubieran vuelto describiendo que las ciudades estaban muy fortificadas y estaban habitadas por la raza de gigantes. Aunque ellos hubieran dicho: vayamos y peleemos contra ellos, que Dios está con nosotros, nadie le hubiera creído, porque hubieran sido unos don nadie del pueblo, sin influencia alguna sobre el pueblo. Por eso Dios escoge a príncipes, para que ellos pudieran influenciar al pueblo a obedecerle, a confiar en Él, a creer en sus promesas. A lo mejor puedes pensar: no, es que nosotros tenemos que enseñar a la gente a que ponga sus ojos en Cristo, no en los hombres. Esto suena muy espiritual, pero es una gran mentira. Cuando Dios escoge a príncipes, es porque el pueblo tenía puestos los ojos en los príncipes. Y Dios quería que los príncipes indujeran, influenciaran a su pueblo a confiar en Dios. Pero esto no es solamente porque esto ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aunque es cierto que hay que poner los ojos en Cristo, no es menos cierto que el pueblo pone sus ojos en los líderes. Y que esto no es falta de espiritualidad. Podemos ver cómo el apóstol Pablo expone una lista de requisitos para poder ser obispo. ¿Por qué es necesario ser irreprensible, irreprochable, ser de ejemplo? ¿Por qué? Porque los ojos del pueblo están sobre sus líderes. Que hay que poner los ojos en Cristo, ¿verdad? Pero que los líderes tienen que dar ejemplo porque ejercen influencia sobre el pueblo, también es verdad. Y yo quiero que veamos como el apóstol Pablo, cuando escribe cartas, con mucha frecuencia no dice poner los ojos en Cristo, dice poner los ojos en mí, como yo sigo a Cristo. Y vamos a ver un ejemplo en Filipenses capítulo 3 y versículo 17. Cuando lo contéis, por favor, leerlo.
Filipenses capítulo 3, versículo 17. Que habéis visto por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en el amor con sanidad. ¿No? 3:17. Filipenses, perdón. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Era Pablo muy poco espiritual, ¿verdad? Era tan poco espiritual que le pide al pueblo que le miren a él en vez de a Cristo. Esto, por si no se ha notado, lo estoy diciendo en tono irónico. El apóstol Pablo era un hombre espiritual. Y como era un hombre espiritual, pero a la vez era consciente de la realidad de que el pueblo pone los ojos en los hombres, él dice: sed imitadores de mí y mirad, es decir, poned vuestros ojos en aquellos que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, los líderes de la iglesia tienen que ser los primeros en dar ejemplo. Porque, aunque no sea lo mejor, es lo que ocurre, que el pueblo se fija en sus líderes. Que los cristianos y las personas en general se fijan en los líderes del pueblo. ¿Tenemos que poner los ojos en Dios y no en los hombres? Sí, pero las personas que ejercemos el liderazgo tenemos que servir de ejemplo para los demás. Porque la realidad es que no siempre lo mejor se cumple por nuestra humana debilidad. Y eso lleva a muchos, con frecuencia, a mirar a las personas y seguir a las personas. Así que, si nosotros seguimos a Cristo, no hay problema. Yo quiero que nos demos cuenta de esta realidad. Es decir, si decimos: no, yo no quiero que me sigan a mí. Perdona, si tú sigues a Cristo, ¿qué problema hay porque te sigan a ti? Si yo voy camino en el centro de la perfecta voluntad de Dios, ¿qué problema hay que me sigan? ¿No irán también en el centro de la perfecta voluntad de Dios? Luego, el problema no está en que pongan en mí sus ojos o no, el problema está hacia dónde camino yo. ¿Qué ejemplo estoy dando? La realidad, sea esto más o menos espiritual, la realidad es que los seres humanos tenemos la tendencia de mirar a nuestros líderes. Y Dios, que sabe esto, porque Dios lo sabe todo, escoge a príncipes para la labor de traer los informes de la tierra prometida, para que pudieran influenciar a su pueblo a llevarlo a confiar en Dios, de tal manera que Dios fuera glorificado. Pero estos hombres se confundieron. Estos hombres se equivocaron de labor y desanimaron al pueblo. ¿Por qué digo que se confundieron de labor? Porque ellos pensaron que tenían que evaluar las posibilidades de conquistar la tierra prometida. Y yo quiero decirles que si ellos hubieran tenido que evaluar las posibilidades que tenían de conquistar la tierra prometida, se podían haber ahorrado el viaje. Porque era imposible que un pueblo esclavo, que no había sido adiestrado en las armas, pudiera conquistar ni un palmo de terreno. Así que, si pensaban que ellos tenían que evaluar la posibilidad, mejor se hubieran quedado en casa. Ellos no habían sido enviados para evaluar la posibilidad de conquistar la tierra. Ellos solo fueron enviados a reconocer la tierra y darse cuenta que la tierra prometida era verdaderamente una tierra que fluía leche y miel, como Dios les había prometido. Y por tanto, después de dar la información, debían de haber inducido al pueblo a confiar en su Dios y a llevar y entrar en la tierra prometida, sabiendo que Dios iba a pelear por ellos y les iba a dar la victoria. Esto es un ejemplo del peligro que corremos cuando nos metemos a hacer
lo que Dios no nos ha pedido que hagamos. Por eso es tan importante lo que vengo compartiendo acerca de la necesidad de mantener intimidad con Dios para obtener la revelación de Dios. Porque mientras nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios, tendremos que luchar como el pueblo tuvo que luchar para conseguir entrar en la tierra prometida. Pero Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Pero si nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos de la protección de Dios y podremos morir en el desierto. El tercer punto que quiero resaltar de este episodio es lo importante que resulta que confiemos en Dios para resolver nuestros problemas y nuestras dificultades. El domingo pasado hablé de la necesidad de levantar nuestra mirada y poner nuestros ojos en Cristo. Y en este episodio de la historia de Israel tenemos un buen ejemplo de esta necesidad. 10 espías no quisieron levantar sus ojos a los cielos cuando vieron los problemas y las dificultades, por lo que se quedaron cegados por estos problemas y estas dificultades. Mientras que Josué y Caleb vieron los mismos problemas y dificultades, pero ellos decidieron alzar los ojos a los cielos y mirar desde la perspectiva de Dios, por lo que no se dejaron cegar por los problemas y las dificultades. Quiero que nos fijemos en de qué manera o en qué, cómo usa Satanás el hecho de que no levantemos nuestra mirada para deformar la realidad que hay delante de nuestros ojos. Vamos a volver a leer en Números capítulo 13, los versículos 31 al 33. En estos versículos vamos a poder ver cómo la realidad es deformada por no querer levantar los ojos a los cielos. Números capítulo 13, versículos 31 al 33 nos dice, cuando lo encontréis, por favor, gracias. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo, al leer las palabras de estos hombres, me pregunto, ¿es que acaso habían visto algún terremoto durante su recorrido por la tierra de Canaán? Para poder decir que la tierra se traga a sus habitantes. Porque en la Biblia no cita ningún terremoto, ni tampoco hay ningún registro histórico de que hubiera habido un terremoto en aquel tiempo en Canaán. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde se habían sacado la idea de que la tierra se traga a sus habitantes? Esto fue un pensamiento satánico que ellos permitieron en sus mentes por no querer levantar sus ojos a los cielos. Cuando no levantamos nuestra mirada al cielo, el principado de tinieblas ciega nuestro entendimiento de tal manera que nos hace imaginar que los problemas son más grandes y más graves de lo que son en realidad, para quitarnos la confianza en Dios y hacernos dudar de Dios. Otra pregunta que me hubiera gustado hacerle a estos espías es: ¿cómo podían saber el pensamiento de los habitantes de estas tierras? Porque ¿cómo habían averiguado ellos que los habitantes de esas tierras los veían a ellos como langostas? Porque al final de las palabras que dicen los espías, dicen: nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así se lo parecíamos a ellos. Bueno, que me expliquen. Los pobreticos llevan muchos siglos muertos, pero si pudiera, les preguntaría que me explicaran cómo habían llegado a esa conclusión.
Porque nada más lejos de la realidad. Danos cuenta de lo lejos que estaban de la realidad, porque tenían el entendimiento entenebrecido por causa de no levantar sus ojos a los cielos. Que si leemos cómo comienza la historia de la conquista de la tierra prometida, ahí se nos revela lo que los habitantes de la tierra prometida pensaban de los israelitas. Y vamos a ver si los habitantes de la tierra pensaban que los israelitas eran langostas o no. Vamos a leerlo en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y estas palabras se las dice Rahab a los 2 espías que envía Josué. Josué, antes de comenzar, estas palabras que vamos a leer se las dice Rahab a 2 espías que envió Josué. Y se lo dice porque Josué volvió a enviar 2 espías. Y vamos a ver cuál era la opinión de los habitantes de Jericó, que fue la primera ciudad después de pasar el Jordán que conquistaron. Es decir que, según los primeros espías, según los 2 espías, los habitantes de Jericó debían de pensar que los israelitas eran simples langostas que podrían aplastar con el pie. Pero vamos a ver cuál era el pensamiento real de los habitantes de Jericó. Vamos a leer Josué capítulo 2, versículos 9 al 10. Por favor, leemos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. En aquel tiempo no había televisión, no había radio, no había internet, pero se habían enterado de lo que Dios había hecho desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Por lo que, lejos de verlos como langostas, tenían miedo del pueblo de Israel. Daros cuenta la visión tan distorsionada que tuvieron esos espías, que creyeron que los habitantes de esa tierra los veían a ellos como simples langostas que podrían aplastar, cuando la realidad es que los habitantes de esa tierra estaban todos temblando de temor, porque habían oído lo que Dios había hecho. Pero es que cuando no levantamos nuestros ojos a los cielos, el enemigo ciega nuestro entendimiento. Si estos 10 espías hubieran llevado al pueblo a confiar en Dios, si hubieran ahorrado los 40 años de desierto y hubieran podido entrar a poseer la tierra enseguida. Cuando nuestros ojos no están levantados hacia el cielo, Satanás se encarga de distorsionar la realidad de tal manera que nos hace ver problemas donde no los hay, y nos hace ver montañas donde quizás solo hay un montículo, y nos hace ver gigantes donde solo son hombres como nosotros, robándonos toda la confianza en Dios e impidiéndonos entrar en el reposo de Dios. Es verdad que a veces hay problemas, es verdad que a veces hay montañas y hay gigantes, no podemos negar esa realidad. Pero si hemos levantado nuestros ojos a los cielos, nos daremos cuenta que Dios es infinitamente más grande que los problemas. Dios es infinitamente más grande que las montañas y que los gigantes. Por tanto, no nos dejemos engañar por Satanás. Porque como alguien dijo, Satanás ruge como un león, pero no es más que un ratón con altavoz. El cuarto y último punto que quiero resaltar de este episodio es que los planes de Dios pueden verse alterados o retrasados por nuestras actitudes y nuestras decisiones. Ningún demonio
ni ninguna cosa creada puede estorbar o alterar los planes de Dios, salvo nosotros. Yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar casi a sacrilegio para algunos, pero es la realidad que yo veo a lo largo de todas las Escrituras. Y esto no merma o no disminuye en nada la soberanía de Dios, porque es precisamente haciendo uso de su soberanía que Dios condiciona en cierta medida sus planes a nuestras actitudes y a nuestras decisiones. Para no alargarme mucho, quiero solamente ver dos ejemplos en la Biblia acerca de cómo Dios ha sujetado sus planes en cierta medida a nuestras actitudes y a nuestras decisiones. El primer ejemplo es el que estamos viendo en este día de este episodio en la historia de Israel. Porque envió Dios a los espías para luego matarlos y hacer que el pueblo diera vueltas durante 40 años. ¿O el propósito de Dios era introducirlos directamente en la tierra prometida? Yo sinceramente no creo que Dios enviara a los espías a propósito para luego matarlos y condenar al pueblo de Israel a dar vueltas como un tonto alrededor por el desierto durante 40 años. Yo creo que el propósito de Dios es el que os he estado diciendo a lo largo de todo el mensaje. El propósito de Dios es que pudieran ver a sus enemigos para que pudieran darle mayor gloria a Dios. Pero el propósito de Dios es que hubieran vuelto los espías y le hubieran dicho al pueblo: vamos a confiar en Dios, vamos a tomar posesión de la tierra que Dios ha prometido que nos iba a dar. Y hubieran tomado las armas y en ese mismo momento hubieran conquistado la tierra prometida y se hubieran ahorrado 40 años de desierto. Pero por la dureza del corazón de estos hombres y del pueblo, el plan de Dios se retrasó. Y tuvieron que estar caminando 40 años por el desierto, hasta que hubieron muerto toda la generación adulta que había salido de Egipto. El segundo ejemplo de cómo Dios condiciona sus planes a nuestras actitudes, a nuestras decisiones, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versículos 30 y 31. Como lo encontré de Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 al 31. Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Según este versículo, Dios no quería destruir a Israel. Es decir, su voluntad, su propósito no era la de destruir a Israel. Y como no quería destruir a Israel, buscó a un hombre que levantara muralla y se pusiera en la brecha delante de él a favor de la tierra, pero no lo encontró. El versículo 31 empieza diciendo: por tanto, esto quiere decir que lo que se describe a continuación es la consecuencia directa de no haber encontrado a ese hombre que levantara muralla y se pusiera en la brecha delante de él a favor de la tierra. Es decir, que Dios derramara su ira y que los consumiera
Fue la consecuencia directa de no haber encontrado a nadie que levantara muralla y se pusiera delante de él a favor de la tierra. Lo que también deja claro que si lo hubiera encontrado, no hubiera derramado su ira y no los hubieran consumido. Es decir, los planes de Dios se pueden ver alterados por nuestras actitudes y por nuestras decisiones. Por eso es tan importante que tengamos la actitud correcta ante las demandas de Dios y ante la voluntad de Dios. Y por eso también es tan importante la oración y la intercesión, porque Dios ha condicionado algunos de sus planes a nuestras actitudes y a nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a tomar siempre las decisiones correctas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Ayúdanos a desechar nuestras preferencias, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, para agarrarnos con toda nuestra fuerza a tu perfecta voluntad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser un ejemplo para aquellos que no te conocen. Que cuando nos vean a nosotros, puedan decir verdaderamente estos son hijos de Dios. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a dar ejemplo en todo. Y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a levantar nuestros ojos a los cielos y a confiar en ti. Pase lo que pase, se levante los problemas y los enemigos que se levanten, que confiemos en ti plenamente, Señor, porque tú eres infinitamente más poderoso y tuya es la victoria, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a obedecerte y a cumplir tus planes al pie de la letra, Señor. Conviértenos a ti de corazón, conviértenos a ti totalmente, Señor. Que ninguna área de nuestra vida deje de estar controlada, supervisada, dirigida y gobernada por ti. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar, tu presencia venga con nosotros, porque nosotros no nos salgamos de debajo de tus alas, Señor. Oh Dios, cumple tus planes y tus propósitos en cada uno de nosotros en particular y en esta tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.